Dale. Bien. Entonces resolvemos el 29 de la práctica 2. Tenemos una fórmula para poder calcular como un índice de peso, un coeficiente, ¿sí? La fórmula entonces es la estatura en centímetros, el peso en kilogramos, y es la diferencia entre la estatura y el peso dividido 100. Y después, dependiendo de la edad de la persona y el valor que dé ese coeficiente, la persona va a tener un peso normal, un peso bajo o excedido. Entonces nos pide hacer un programa que ingrese datos de estatura en centímetros, de peso en kilos y de edad en años, y nos informe si la persona tiene un peso normal, bajo o excedido. Bueno, entonces, voy creando un archivo para resolver ese ejercicio. ¿Y qué les parece que el programa tiene que arrancar haciendo? Y, a ver. Yo creo que se resolvió con un switch. Pero el Después tema vemos es la que parte de como estrategia de resolución, ¿no? Pero, ¿qué les parece? ¿Cuáles serían los datos de entrada? ¿Cuál es la información de salida? hay que Eh, declarar las variables. bueno, pero ¿cuáles necesitamos puntualmente? ¿De qué tipo? ¿Cómo las llamarían? O sea, esas cosas le dan como claridad a la hora de resolver. Sí, Tener de antemano, ¿no? Un poco claro o bastante claro cuáles son las variables, cómo se llamarían, qué representa, la ingresa o no la ingresa el usuario. Esas cosas después ayudan a que cuando uno esté codificando ya tenga en claro qué información interviene en el sistema, en el programa. Entonces, ¿qué variables y cómo las llamarían? O sea, la ¿qué ingresa edad, el usuario por teclado, por ejemplo? la edad, peso, la estatura, Bueno, entonces la edad va a ser un entero, entero. la estatura En, también, vamos en a se- hacer, bueno, técnicamente uno podría medir, sí, por no eso. sé, 170,5, pero me parece En que no tiene centímetros. sentido. Sí, El no. peso sí, el peso lo vamos a poner eh, con expresión decimal, y esos son los valores que ingresaría el usuario, ¿no? ¿Alguna otra variable más que les parezca que nos vendría bien tener? La de la fórmula, la X. Bueno, esa X, que para ponerle un nombre, sí, vamos a ponerle X, como para que quede igual que en la tabla, ¿no? X sería la de la fórmula, el coeficiente ese. Que como vemos acá, puede quedar con expresión decimal, ¿sí? Entonces la división nos tiene que quedar con coma. ¿Y qué tendría que mostrar el programa al final de todo? Si, si el peso es normal, está bajo de peso, está excedido. Exacto. Al final de todo, hay que hacer un setup que diga peso normal, eh, bajo peso o excedido. Y puede ser uno de estos tres, ¿sí? Uno de estos tres casos. Entonces vamos a declarar una variable más entera que se llame estado. Y acá, como habías dicho vos, ya terminamos diciendo una decisión múltiple, ¿no? Si el estado es 1, vamos a mostrar peso normal. Esto es al final de todo, ¿no? Nos estamos como adelantando a qué haría al final el sistema. En el medio tiene que estar eh, la resolución completa. Caso 1, peso normal. Caso 2 y caso 3, los otros dos estados, que es bajo peso o excedido. Bueno, este es el final la última parte del algoritmo, ¿no? Y en el medio lo que tendríamos que hacer nosotros es, si ven esto así, ¿no? Acá en el principio también vamos a pedir la edad de la persona, como habían dicho, la estatura, podríamos poner así, estatura, en centímetros,
y el peso en kilos, así entre paréntesis. Bien, entonces, pedimos esos 3 datos y ¿qué es lo que tendría que hacer nuestro algoritmo para que al final muestre esto? Determinar qué cosa. Y ahí tendríamos que hacer la fórmula. Hacer la fórmula, exactamente, después hacer todas las preguntas necesarias, pero la fórmula, las preguntas, ¿qué terminarían determinando? ¿Qué tendría que, o sea, qué variable tendrían que, mm, que trabajar para poder después saber si es peso normal, bajo peso o excedido? ¿Qué opina el Mm, resto? A ver. Y la X. La X es la que analiza. Analiza la La X, edad, analiza la edad y estado es la que terminarían cambiando, asignando un claro. valor para después poder decir alguno de estos 3 estados, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el cálculo del coeficiente. El cálculo del coeficiente sería, a X le asignamos estatura menos peso y al resultado de eso lo dividimos por 100. Bien. Y si queremos, acá podríamos comentar esto para que no se ejecute y ahora probamos con un cout cuánto es esa X, como para ver si nos da algo correcto o no. Entonces, en el ejemplo dice que si se ingresa 180 de estatura, 70 de kilos y 28 de edad, da 1,1 y eso tendría que ser eh, peso normal. Bueno, nos tiene que dar 1,1 si ingresamos eso. La edad no importa en este caso por ahora, pero sí la estatura y el peso. Entonces, estatura 180. No, acá es la edad. La edad ahora no importa, más adelante sí, ¿no? Estatura y peso 70, 1,1, ¿ven? Entonces, ese 1,1 es lo que hay que preguntarse junto con la edad para determinar el estado. Entonces, teniendo la X calculada, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué opinan? Ya tenemos esto hecho, la parte de la X. Voy a Luego hacer que, una decisión simple para preguntarse a bien, ver si una es menor que 20 años. Primero, ¿no? menor o igual, claro. Entonces, acá yo lo que haría es resolviéndolo por columnas. Entonces, preguntaría primero si es menor o igual a 20 años y qué valor toma la X. Después, si está entre 20 y 30 y qué valor toma la X y así. Entonces, vamos a ver. Es menor o igual a 20 y ahora a analizar el valor de X. Tenemos X entre 0,9 y 1,10. Entonces, eso lo hacemos preguntando si X es mayor o igual a 0,9 y X menor o igual a 1,1. ¿Sí? Si pasa esto, ¿qué tendríamos que hacer? Si tiene hasta 20 años y X está entre 0,9 y 1,1. Entonces, tengo que poner estado igual 1, ¿no? Claro, estado igual 1, que es el que después define que es peso normal. Entonces, estado igual 1. Si no cumple esto, nos preguntamos si, y el siguiente caso, más de 1,1, si X es mayor a 1,1, y este es el de bajo peso, o sea, estado 2. Y si no,
es el else de este if, ¿sí? Sabemos que x está por debajo de 0,9. Entonces es excedido. Bien. Ahí está resuelto entonces la parte con edad menor o igual a 20. Entonces acá lo que habría que hacer es, en el else, cuando la edad es mayor a 20, preguntarnos por si la edad esté entre 21 y 30, inclusive, ¿no? Entonces acá habría que preguntarse si edad es mayor que 20 y edad menor o igual a 30. Entonces ahora estaríamos en esta columna. Y acá es básicamente lo mismo, solo que hay que cambiar los valores que están dentro, pero después sería Sí. la misma lógica. Entonces acá yo voy a copiar y pegar. Copy y pego. ¿Sí? A ver si copy y pegue bien. Sí. Ahí estaríamos. Y acá hay que reemplazar 0,9 y 1,1 con estos parámetros de acá, que es 0,85 y 1,15. Entonces, 0,85 y 1,15. Acá hay que superar 1,15 seguramente, y después menos de 0,85. 1,15 y si no, menos de 0,85. Y acá estaría el otro grupo, la otra columna. Y así con Claro. las dos columnas que quedan, ¿sí? Bueno, yo pensaba que Eh, tenías que resolver el comienzo con switch, eso. no, porque el switch no admite rangos, Intervalos, ¿no? Intervalos. intervalos, exacto. Switch, fíjate que Claro. sirve para valores discretos, ¿no? Para valores específicos. 1, 2, 3, 10, 100. Pero no nos serviría para preguntarnos con un switch si la edad es mayor a 20 y menor o igual a 30. Ahí con una decisión simple. Bueno, Claro. podríamos probar con este, a ver, con este y nos tiene que dar peso normal. Porque tiene que dar acá, y como está entre 0,85 y 1,15, nos tiene que dar peso normal. Entonces, Profe, sí. en la última línea que usted copió y pegó, ¿no faltaría un if? En el último, en else, if está igual a 3. En la última línea. Ahí, donde Eh, tiene el mouse, donde tenía el mouse parado. acá. Claro, diciendo que es menor a 0,85. No, porque mira, acá la primera O los, pregunta que haríamos después de ver la edad es si está entre 0,85 y 1,15. Si sí. eso no se cumple, nos preguntamos si es por encima de 1,15. Y si Y no si se eso cumple tampoco nada, se por cumple, descarte, claro, está bien. sabemos que es menor a esto. Entonces no hace falta una pregunta más. Se puede poner esa pregunta, ¿eh? Si Vos la podés poner acá pones, live, no claro, pasa está nada, bien. o sea, es lo mismo. El programa lo entiende por descarte. No, claro, o sea, va a dar verdadero sí o sí. Entonces es una pregunta que no hace falta Ok, ok, hacer. ok. Está bien. Siempre cuando salga por este else, sabemos que x está por debajo de 0,85. Entonces no hace falta ponerlo. Se puede poner Claro, directamente el else. porque es el único rango que no definiste, ¿no? Es así. Claro, es el último que quedaría. O sea, definimos un rango, ese no se dio. Ese Vemos un tampoco. extremo, tampoco se dio, entonces el otro extremo por debajo. Exacto. No podría ser otra cosa. Entonces, con los valores de la prueba, del enunciado, que es edad 28, 1,80 m y 70 kilos, peso normal, ahí está, ¿ven? Ahí por ahí se podría esto extender un poquito, pero peso normal. Me da curiosidad de usarlo con los datos míos, pero tengo miedo que me diga excedido. Seguramente va a decir excedido. Pero bueno, ahí quedó, ¿no? Para resolver todo, habría que hacer los dos que quedan, ¿sí? En este caso habría que hacer, en este if que tenemos por acá, un else, y acá preguntarnos si la edad, de hecho, se repite bastante, entonces lo que se puede hacer es, si les gustan copiar y pegar como a mí, yo copiaría
todo esto, que es la pregunta de la edad, y además la de los rangos, y lo pondría dentro del else. Lo pongo dentro del else, acá lo tabulo para que quede. No, ahí está bien. Ah, no, perdón, es acá. Esto lo tabulo para que se vaya hacia adentro. Una cuestión de prolijidad, ¿no? Pero. Y acá hay que reemplazar 30 con 40 y 40 para el otro rango. Y acá es 0.8, 1.10, 0.8, 1.1, acá mayor a 1.1 y el otro debe ser por debajo de 0.8. Entonces ahí estaría también el otro rango. Y con uno más tendríamos la tabla completa, ¿sí? Entonces acá le podemos poner en el else de este, resolver última columna del ejercicio, con un comentario. Ahí quedaría, ¿sí? Quedaría para los primeros 3 rangos de edades, las 3 primeras columnas, y para los 3 posibles estados. Faltaría la de más de 40. Bueno. Lucas, que vos me parece que tenías dudas con este. Sí, sí, lo te- entendí te- ahora. Está Quedó bien, bastante claro. es resolverlo por partes, ¿sí? Y después también, con el tiempo, saber qué cosas se pueden resolver con la decisión múltiple y qué cosas no. Fíjate que en este usamos decisión múltiple para que no tengamos que preocuparnos acá mismo en andar haciendo los couts del estado del peso. Guardamos en una variable estado cuál es ese valor. Y después, al final, una decisión múltiple para terminar mostrando cuál es el mensaje del programa, ¿sí? Pero todo lo de lo que sería la tabla propiamente dicha, estos rangos, tiene que ser con decisión simple. Es un ejercicio que tiene como muchos anidamientos de decisiones, ¿sí? Es complejo y largo por ese lado. Pero después es muy, muy parecido porque la lógica es prácticamente igual para todos los casos. Así que se puede copiar y pegar bastante. Claro. Ángel, Sí. ¿es correcto? Bueno, ¿se puede usar una decisión múltiple adentro de una decisión múltiple? Se podría, adentro de una decisión, Yo, por ejemplo, el 27 lo resolví así, el 27. A ver. el 27. Pero no sé si es correcto. Pero Sí, bueno, sí, sí. Estaría muy bien. Porque dentro de un case, de un switch, haces otro switch sí. y analizás la otra variable. Sí, está muy bien. Ah, perfecto. Bien. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Tengan? Yo no, profe, Matías, muchas otro más. gracias. No, yo tampoco. Bueno, igual, bueno, ya saben, para la próxima, la idea de estas reuniones es que vengan con ejercicios que no hayan salido, con dudas, y las vamos viendo, ¿sí? Y de ahí, si surge por ahí reexplicar un tema, ningún problema, obviamente. Eh, pero la idea es que no se explique de cero, porque es exactamente lo mismo que sería ver la grabación de las clases esas que se dan a las 18. Entonces, por ahí conviene ver la grabación, que la grabación la pueden Mm. poner a recomendación a una velocidad mayor, por ejemplo, a 1,5x o a 1,8x. Entonces, es como que es más fácil de ver porque es más rápido. Eh, entonces, ven la grabación las veces que sea necesario y si ahí quedan dudas, vienen en este horario y consultan, ¿sí? Sí. Ángel, yo Sí, tengo una duda con respecto al contador. sí, Vi que vos empezás siempre en cero, sí. Kant igual cero. Bueno, yo intenté empezar en Kant igual uno y después cuando, ay, no sé cómo explicarlo. O sea, me iba sumando uno más siempre, pero no ponía Kant más más.
por ejemplo, en el... Ay, que no sé cómo explicarlo, hay un ejercicio que se ¿No tenés resuelve el así. ejercicio? Ahora lo busco. Sí, búscalo y me lo pasás por mail o lo compartís vos la pantalla como te sientas más cómodo y lo vemos. Y en realidad no hay una regla que diga tiene que empezar en cero, por ejemplo. Es lo normal porque si uno empieza a contar, empieza desde el valor cero. Pero si vos querés que por defecto tenga un valor inicial que no sea cero, podrías asignarle otro. Creo que la mayoría de los casos vas a necesitar empezar un contador en cero. Pero bueno, depende siempre del problema a resolver. Bueno, profe, muchas gracias por todo. Esta grabación va a estar subida después a Sí, YouTube. me le puse a grabar por si le sirve la ejercicio 29, que no está terminado, pero está casi terminado. No, bueno, pero se Y entiende. también va Sí. a estar subido el archivo, ¿sí? Joya, buenísimo, entonces. Muchas gracias, profe. Bueno, Hasta la semana que viene, entonces. hasta luego. Ángel, Sí, ¿lo encontraste? creo que era... no lo encontré, Está pero bien. me acuerdo más o menos era de un ejercicio que tenías que ingresar cuatro, no, tres caracteres y contar cuántos de ellos eran A. O sea, Sí, algo así era. mira, te pongo a Lo compartir. subiste hiciste un video, creo. Ese lo Eso. resolvimos, me acuerdo. Ahí estoy compartiendo de vuelta. Y eh, me voy a fijar en el archivo de clases. Tengo por acá y ese estoy seguro que lo hicimos probablemente en la 3 o en la... Bueno, este no es. Este tampoco. Este tampoco. Esta es la clase 3. Entonces tiene que ser en la clase 4, a ver. Este, ¿no? Sí, ese. Bien. Entonces, Yo ¿qué cosa decía, habías? yo Sí, decía de que pongamos en enteros Kant igual uno Kant igual 1. y donde dice el primer if que si es verdadero, poner Kant nomás, si se puede. No, Si ahí no, no estaría. Mira, te muestro ahora con el code blocks. dale. Pues yo hice eso y me sumaba uno más. Claro, mira, poner que lo empiezo en 1 este. Y vos decías que acá poner Kant así, punto y coma. Sí, Sí. Poner así Kant, punto y coma, es como poner 10 punto y coma, por ejemplo, ¿no? Eso no termina ejecutando nada en realidad, ¿sí? sí. En realidad, literalmente es como poner 1 punto y coma, que es lo que vale Kant, ¿sí? Eh, y entonces, el problema de esto es que, fíjate, si yo lo corro así, compilar compila, porque esto no es un error, ¿sí? Más allá de que no resuelva nada esta instrucción, la 21, no es un error. Y si yo pongo, por ejemplo, B, C y D, nunca puse la A, como Kant lo inicializamos en 1, nos dice que contó una vez. Y está mal eso, Ah, claro. ¿sí? Entonces, eso es uno de los problemas. Estás poniendo como que pasó una vez algo que en realidad no sabes si va a pasar o no. Entonces, acá entonces lo que conviene hacer es sí, poner en cero y acá lo que se hace es dos maneras para contar sobre la variable. Como está en Ajá. la línea 24 o como está en la línea 27. Para mí es más fácil como está en la línea 27, sobre todo si usan el code blocks. Ujú. Eh, Tengo entendido que en el PCInt no funciona, pero en el code block sí. Entonces, esto es lo que tenía Kant, uno más, en la misma variable, ¿sí? Entonces, ahora Kant pasa a valer 1 si esto se cumple. Y ahí sí va a andar. Si yo pongo la A minúscula, por ejemplo, la F y la E, me cuenta 1, ¿sí? Que es la primera. Claro.
la primera de las Kant. Pero es importante entonces en este caso no inicializarlo en otro valor que no sea 0, porque si no ya te da el resultado incorrecto. Y después también poner una variable cualquiera, ¿no? Punto y coma y nada más. Esto no ejecuta nada. Esto es muy, muy raro que tengas que poner una cosa así. No se me ocurre una idea para poner algo así y que te diga que tenga sentido. Eso no resuelve nada, ¿sí? Distinto es si vos decís variable igual a, qué sé yo, no sé, Kant, por ejemplo. Eso sí, no hay problema. Lo que tenía Kant en ese momento se copia en variable, se asigna. O variable igual 100, por ejemplo. También, no hay problema. Pero tener variable punto y coma, por ejemplo, o variable, le asignás variable, esas dos no tienen utilidad para el programa, no hacen nada. Esta porque le asigna a variable lo mismo que tiene variable, o sea, no termina haciendo nada, no cambia nada en la memoria. Y esta otro porque directamente ni siquiera se asigna en ningún lado. ¿Sí? Entonces, eso no es una... Si tenés así en tus algoritmos, fíjate en realidad qué cosa querías hacer y si era una asignación, seguramente tiene que ir un igual. Si era un incremento del valor, puede ser con la misma variable más 1 o directamente poner más. Pero seguramente tiene un propósito el por qué lo pones, para qué lo pones, y lo que pasa es que por ahí lo estás escribiendo mal. Claro. Bien, ¿alguna otra cosa? ¿Qué se me ocurre ahora? Ah, yo vi un ejercicio que está resuelto en el campus, pero creo que es del TP1, que Sí, era que asignabas un valor máximo, algo así. a ver. Ponías, no sé, max igual, no sé cuánto. De los resueltos Sí, del 1, creo que era un diagrama que se podía resolver de dos formas. Ah, no, era el del dos. ok. Del 2 resueltos. Yo hice ese con decisión simple, anidadas, pero creo que había una forma más fácil. Ah, este y este, ¿no? El O 14, el que 14, sí. tiene dos formas de resolverse. Sí, Bueno, el ese. 14, fíjate, el enunciado pide de 5 números ingresados, termina mostrando cuál es el más grande, ¿no? Sí, Entonces, se puede hacer de varias maneras. Dos como se ve en el resuelto, ¿no? A ver si puse... Sí. Entonces, una opción es tener 5 variables, por ejemplo, N1, N2, N3, N4 y N5. Tener 5 variables, ponerle valores, por ejemplo, no sé, 50, 30, 40, 60 y 20. Y después comparar todas con todas. Preguntarte, si N1 es más grande que N2, y N1 es más grande que N3, y N1 es más grande que N4, y también N1 es más grande que N5, el más grande sería N1. Eso no se cumple, entonces en la siguiente te preguntás por N2 contra todas, salvo con N1 que ya la descartaste. claro. Si eso no se cumple, es N3 contra N4 y N5, y no con N1 y N2, pues ya las descartaste, y así te vas haciendo cada vez menos preguntas, pero analizas todos los posibles casos. Esa es una opción. Y otra, por ahí, es hacer una variable que se llame n y una variable que se llame max. Bien, entonces, solo con dos variables. Entonces, lo que haces es, el primer número, ¿sí?, de una lista, en este caso sería de los 5, ¿no? El primer número sería el que momentáneamente es el más grande. ¿Por qué? Porque no hay otro con qué comparar. Entonces, si es el primero que se ingresa, podríamos asumirlo como el más grande.
Así que el primero se empieza ingresando en max. ¿Bien? Entonces, cuando O sea que ingrese sería max igual n1. claro, pero fíjate que para resolver este no vamos a usar 5, se podría usar 5 variables, pero se puede incluso resolver con 2, ¿sí? N para ir ingresando los números y max para que termine siendo el valor más grande, ¿sí? Entonces yo voy a poner exactamente los mismos números, pero con otra estrategia. Entonces acá voy a decir, bueno, si es el primero que voy a ingresar, yo voy a saber que es el primero, de hecho lo voy a poner para resolver. El 14 era. Sí. Sí. De la... Bueno, entonces, en lugar de 6 variables, vamos a usar n para ingresar los números y máximo para que ahí termine quedando el más grande. Entonces, vamos a poner un cout que diga ingresar número. Y como es el primero que voy a ingresar, vamos a usar esta estrategia de, como es el primero y no tengo con qué comparar, va a ser el más grande. Entonces, puedo hacer así, puedo hacer el 6 de n y poner máximo igual n, o directamente acotar esto, acortarlo y hacer directamente el ingreso sobre máximo, ¿sí? Que terminaría siendo lo mismo. Eso solo para el primer número. Después, el segundo número lo hago sobre la variable n. Y entonces, el segundo número acá sería 30. Y yo lo que hago es preguntarme, 30, que es lo que ingresé en n, ¿es mayor que lo que hay en max? Si es mayor, tengo que actualizar el valor de max, ¿sí? Por ejemplo, si acá hubiese puesto 90, lo que tendría que hacer después de ingresar esto es que esto pase a ser 90, porque el segundo es más grande. Pero como no lo es en la lista que inventamos acá, max sería valiendo 50. Después, sobre la misma variable, en otro ingreso, pongo 40, que es el tercero. Lo comparo contra 50 y max todavía sigue siendo el 50. Después pongo 60, lo comparo contra max y me pregunto, n que vale 60 es mayor a max. Como la respuesta es verdadera, tengo que actualizar el máximo. O sea, ahora va a valer 60. Después pongo 20, 20 mayor a 60 no, y entonces max terminaría quedando en 60, ¿ves? Esto es lo que habría que recrear. Con esas dos variables, la misma lógica. Entonces, para hacer eso en el código, yo el primero ya me lo ingresé, el segundo lo ingreso en n, y acá me pregunto, si n es más grande que la variable máximo, lo que hago ahora es, a máximo, le actualizo con el nuevo valor, que es más grande, ¿sí? Y esto lo hago así para, copio y pego para tercer número, cuarto número y quinto número, ¿sí? Cada número tiene que, después de ingresarse, compararse contra máximo. ¿Por qué? Porque yo no tengo 5 números, 5 variables, tengo una sola. La voy pisando con cada ingreso. Entonces, si no aprovecho para compararlo, cuando lo vuelvo a ingresar, pierdo lo que había antes, ¿sí? Lo bueno de esto es que me sirve para una cantidad indeterminada de números, siempre y cuando yo copie y pegue, ¿no? Esta misma idea. Si yo copio y pego 20 veces, voy a tener 21 números, ¿no? El primero que puse más los 20 que copié y pegué. Entonces me serviría para varios. Y después vamos a ver que si yo tengo algo que se repite muchas veces, no tengo que andar copiando y pegando, sino que hay una estructura que se llama estructura de repetición, que sirve para que algo se ejecute n veces sin la necesidad de andar copiando y pegando. Bueno, y acá al final de todo lo que habría que hacer es una salida que muestre el máximo por pantalla. Entonces, si yo ahora lo ejecuto con esto que tenemos por acá, ahí va, 50, 30, 40, 60 y 20.
máximo 60. ¿Está bien? Sí. Y por como está en el enunciado, tendría que servir también para valores que son todos negativos, por ejemplo. Si yo pongo menos 40, menos 6, menos 70, menos 80 y menos 30, me tiene que dar menos 6, ¿sí? El más grande. Entonces funciona para cualquier caso, para cualquier combinación. También tendría que probarlo con combinaciones de ceros, positivos, negativos. Y si funciona para todos los casos, está resuelto, como es este caso, ¿sí? Esta es otra manera de resolver ese sin necesidad de andar preguntándome, pues si no, la otra opción es tener, como me parece que me dijiste que lo hiciste vos, que está bien Sí. también, luego de ingresar todos los números, preguntarte si n1 es más grande que n2, y n1 más grande que n3, y n1 más grande que n4, y n1 más grande que n5. Acá me quedó mal el símbolo. Sí. Esto te asegura que el más grande de la lista es el n1. ¿Sí? Acá habría que ingresar los números, ¿no? Esto te asegura que el más grande de la lista es n1. Y si no, tenés que hacer para n2, para n3, n4 y n5. Entonces, para evitar hacer toda esa cantidad de preguntas, está esta otra estrategia, esta otra manera, que es, a medida que vas ingresando, vas preguntando. Usas menos variables, pero tiene, bueno, también como mucha repetición de la misma pregunta. Pero terminan siendo muchas menos preguntas que el otro. O sea, mucha menos complejidad en la pregunta. Preguntas son la misma cantidad, si no me equivoco, pero no tenés todas esas combinaciones de proposiciones lógicas con AND, ¿sí? Sí, claro. Bueno, este también entonces después Dijiste que lo subo. había una forma de hacer un ciclo repetitivo. Sí, sí, Eso sí, no lo eso se vimos todavía, ve. ¿no? No, no. Eso Ah, seguramente se vea hoy, se habilite hoy el tema de ciclo exacto y después van a ver ciclo inexacto. Y con eso entonces ustedes van a tener una forma de decir, bueno, esto de acá, que no hace falta seleccionarlo, ¿no? Pero esto se repite 10 veces. Entonces, no tenés que copiar y pegar. Sabés que se va a repetir perfecto. 10 veces. No, bueno. Bueno, esas eran todas mis dudas, Ángel. Bueno, Muchas gracias. entonces, Lucas, Nos vemos. nos vemos.